Mario Cubi, que es nuestro primer entrevistado. ¿Lo tenemos? Ahí está. Bueno, conectado. Mario Cubi es viceministro de Gobernabilidad. Bienvenido, Mario, un gusto tenerte en estos micrófonos y felicitaciones por este cargo que estás desempeñando. Mario, el gobierno parece estar confiado de que la Corte Constitucional no vaya a darle luz verde al juicio político al presidente. No, bien, muy buenos días, gracias por las felicitaciones y buenos días a todos los que escuchan el programa, siempre un gusto poder compartir. No lo llamaría confianza, realmente el tema es que el gobierno está concentrado en lo que debe concentrarse, que es gobernar y resolver los principales problemas de la ciudadanía. En este momento ya hay un informe aprobado por la Asamblea sin ninguna validez jurídica, sin ningún tipo de prueba en contra del señor presidente de la República y tampoco existe aún una solicitud de juicio político. Entonces no es un tema de confianza, es un tema de enfoque en las necesidades de los ciudadanos, de lo que le corresponde a un gobierno, no estar en miedos o en presunciones. Si es que finalmente algún asambleísta se aventura a hacer una solicitud de juicio político y recibe los 46 firmas que requiere de otros asambleístas, tendremos que analizar el fondo jurídico de esa solicitud y desde entonces pues plantear los elementos que consideremos necesarios del derecho. Si es que acaso, solo para hacer el comentario al respecto, si acaso esa solicitud tiene los mismos argumentos que este informe, que no tiene ni pies ni cabeza, y lo he repetido algunas veces, parece que por ahí cogieron unos cuantos conceptos de derecho penal, los mezclaron con otros de derecho constitucional sin mucha conexión, y los mezclaron en una licuadora con harta intención, mala política, y salió un revuelto que ni ellos mismos entienden. Y no lo digo yo por viceministro de gobierno, te lo hubiera dicho hace un mes como abogado, y lo han dicho muchísimos expertos de la materia. Así que no es un tema de confianza excesiva ni falta de precaución, es un tema de concentrarnos en lo que nos corresponde y esperar a que cada paso se dé. Veremos si algún asambleísta se aventura sin pruebas de iniciar un juicio político. Buenos días, Mario, un gusto poder conversar contigo a través de esta vía del Zoom, a través de Radio Centro de los Tiempos. Tengo el gusto de verte. Mario, siempre hay que dar un paso adelante, ¿no? En estas grandes batallas, en estas grandes peleas, siempre es mejor dar el primer paso, dar el paso adelante. Al final la Asamblea, si ya se atrevió a lo más, que era aprobar a conseguir los votos y aprobar este informe, se va a atrever a lo menos, que es preparar una acusación, firmarla con 46 personas y mandarla a la Corte Constitucional, al CAL y luego a la Corte Constitucional. Entonces, habría que dar un paso adelante en ese sentido. Uno de los dos escenarios, y yo no diría primero, sino paralelo, uno de esos dos escenarios de batalla es la Corte Constitucional. En ese sentido, ¿ustedes no creen, por ejemplo, pertinente, políticamente importante, invitar a una serie de constitucionalistas y de penalistas, siendo esto un mamotreto, porque esa es la realidad, que vayan a través de los amicus curiae a exponer en la Corte? O sea, no dejar el camino abierto, sino que vayan a exponer, no necesariamente personas vinculadas al gobierno. Incluso hay muchos constitucionalistas que desde el plano constitucional rechazan lo ocurrido, más allá de que en otras ocasiones han sido detractores políticos o hasta en temas legales con el propio gobierno. Entonces, ¿no sería importante entrar a batallar en ese campo con académicos, con especialistas en la materia que ayuden a dar luces y sobre todo a advertir a la Corte Constitucional sobre los efectos jurídicos nocivos que podrían darse ante un fallo de veredicto positivo? Ocho, primero buenos días, siempre un gusto conversar y te agradezco. Efectivamente es parte de los elementos que se han considerado. Invitamos, y gracias, aprovecho el espacio para invitar a todos los profesionales responsables del derecho, tanto constitucionalistas como penalistas, porque aunque si bien es cierto el análisis de la Corte Constitucional es principalmente en derecho constitucional, el artículo 2, o el numeral 2 más bien, del artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sí establece que hay que hacer un ejercicio de subsunción, es decir, un análisis material respecto de la capacidad de que esos delitos que mencionan, y para no entrar en mucho detalle, pero esto de comisión por omisión de delitos contra la administración pública es jalado de los cabellos, y eso lo pueden defender los penalistas, presenten sus argumentos tanto a nivel de vocerías en medios de comunicación como en la Corte Constitucional, lo mismo la academia, lo mismo diferentes sectores que se sientan en este deber, más allá y como bien mencionas, y siguiendo un poco redes sociales de algunos medios, notamos también, como tú bien mencionas, que muchos que a pesar de criticar al gobierno, de no estar no ser aliados ni abiertamente ni en secreto por si acaso,
durante mucho tiempo en este escenario donde su labor como abogado los lleva responsablemente a decir esto no funciona, y además como ciudadanos de un país democrático que aprecian los procesos democráticos, puedan presentar sus argumentos tanto en medios de comunicación como a través de amicus curiae de la Corte Constitucional. De hecho, si estuviera en la Facultad de Derecho todavía como decano hasta hace un mes, lo haría yo personalmente. Así que los invito a todos los que quieran ser parte de un proceso sano y democrático a presentar sus argumentos. Y el otro frente, el otro campo de batalla política es la calle, Mario, es la calle. Las organizaciones sociales quieren meter presión en la calle para buscar la salida del presidente. Todavía no anuncian radicalización. Mañana creo que van a salir ahí a disque por el Día de la Mujer. No entiendo esa protesta o esas manifestaciones. No creo que es la manera de homenajear a las mujeres, pero bueno, por lo menos con esa excusa dicen que van a salir, por ahí saldrán otro día. Pero el gobierno también tiene que sacar gente a las calles, no para hacer problemas, no para generar confrontaciones, pero sí para manifestar respaldos, Mario. El gobierno, el gobierno tiene la obligación. Entiendo el argumento, Pocho, y a pesar de que lo entiendo como un ejercicio democrático sano, por ahora el gobierno nacional está concentrado en resolver los principales problemas de los ciudadanos. Y ahí por hacer unas cuantas menciones. Lo primero, y este es un llamado directo a la Asamblea Nacional, que más allá de sus intereses partidistas o políticos, está ya en la Asamblea, ya tiene el informe el primer informe de comisión, el proyecto de reformas constitucionales en materia de seguridad. En eso que creo que todos los ecuatorianos coincidimos sin importar nuestra línea política, que es el principal problema para que Fuerzas Armadas finalmente pueda de manera legítima y constitucional, sin necesidad de estar haciendo estados de excepción, combatir a los delitos como el lavado de activos, como el narcotráfico o el crimen organizado. Ese es uno de los puntos donde vamos a enfocarnos y reforzar. También en trabajar mucho en territorio y reforzar los cumplimientos. Y pues solo me voy a permitir dar un par de ejemplos, porque se ha sentado una narrativa desde los sectores sociales, que bien mencionas, si eres generar cierta presión de que no se ha hecho nada, no se ha cumplido nada. Dos temas claves. Primero, en cumplimientos de acuerdos, estamos en un 28% de cumplimiento total con los acuerdos con AIE y un 65% adicional que está en proceso de cumplimiento según cronogramas. ¿Y por qué en proceso de cumplimiento? Porque ustedes entienden que no todo desde un gobierno se cambia de un día para el otro. Hay cronogramas aprobados con los veedores e imparciales que toma de 6 a 12 meses y eso se está cumpliendo acorde. Seguiremos cumpliendo en ese sentido como punto uno. Y como punto dos, tenemos ya la inauguración del Hospital de Durán, del Hospital de Bahía. Son dos hospitales grandes y pronto estamos inaugurando el de Manta y el de Pedernales e iniciando la construcción del de Quinindé, el de Santa Cruz y el de Alausí. Eso solo por hablar de las grandes obras en hospitales. Estamos destinando 370 millones para compra de medicinas, que es uno de los elementos que más solicita la ciudadanía. También 3.000 millones de inversión en seguridad. Hace poco pueden haber visto los nuevos fusiles y armamento de Fuerzas Armadas. 53.000 chalecos se van a comprar para policías, 13.500 nuevos policías, 8.500 se incorporan ya en un mes. En abril empiezan a patrullar las calles y para noviembre habrán 5.000 más. 13 nuevas escuelas y cerca de 150 repotenciadas y 1.500 en el plan de repotenciación. Trabajo en materia de nutrición infantil crónica con más de 400.000 niños beneficiados y más de 200.000 madres. Y un poco ya que tocaba el tema del 8 de marzo por el Día de la Mujer, creo que este es un dato interesante. A través de CONAFIPS, las cooperativas de ahorro y crédito, esa interconexión del gobierno, hay más de 217 millones de créditos ya entregados que superan con creces lo comprometido y más del 51% de esos créditos ha ido a lideresas y emprendedoras mujeres. A través de Banecuador, más de 200 millones adicionales entregados en créditos de 1.30. Entonces, el cumplimiento está. Quizás aquí a la ciudadanía y recibo y se traslada al gobierno nacional un poco la crítica de que quizás falta comunicación, pero también invito a la ciudadanía a reflexionar que quizás estuvimos acostumbrados a un estado de propaganda y a este gobierno nacional le importa más cumplir que estar gastando plata en hacer publicidad. Sin embargo, reforzaremos los canales de comunicación para que estos, que son solo algunos de los elementos que se han realizado en estos menos de 2 años, la ciudadanía los conozca y un poco ir quitando los fundamentos a estos golpistas y anarquistas que están queriendo entrar en un proceso en el que y lo han dicho abiertamente, incluso a través de asambleístas, que si no pasan por la ley y la Constitución, entonces pensarán en temas irrisorios y ridículos como la incapacidad mental del presidente y por último ya olvidándose de su rol de asambleístas y entrando peligrosamente a un terreno cercano a apología del delito, a hablar de tomarse las calles. Nosotros lo combatiremos a través de obras, a través de gestión en territorio y a través del cumplimiento
firme de todos los acuerdos con CONAIE como de la obra pública. Viceministro, buenos días, bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. En el tema de las organizaciones sociales, causa mucha zozobra, causa mucha incomodidad al ciudadano de a pie y a cualquier persona que quiere continuar su vida y quiere continuar la productividad diaria que demanda el gasto de la vida, que se permita o que se dé esta elevación de tono que, como bien usted decía, un poco como se amenaza desde ciertos voceros de las organizaciones sociales al gobierno. Si tú no haces esto, yo te hago lo de acá. Es decir, con una representatividad que no la tiene, una violencia verbal innecesaria que además va en contra de acercar la inversión, la intención de productividad y todas esas cosas que describía yo al inicio de la pregunta. Dentro del esquema de los actores sociales, lo que se ha visto es una ligera pugna dentro, por ejemplo, de la FENOCIN, donde Gary Espinosa está teniendo problemas con el señor Zarango, me parece que es Ángel Zarango, quien dijo ser el nuevo presidente y luego retorna Gary Espinosa, y luego una serie de entredichos que le manda a decir Gary Espinosa al señor Issa que no venga a interrumpir. ¿Cuál es la lectura del gobierno acerca de estas noticias que reportan los medios sobre estas fricciones entre movimientos sociales? Bien, en primera instancia completamente de acuerdo y gracias por esa mención, que los ciudadanos lo entiendan cada vez más y mejor. Un paro o una manifestación violenta no favorece a nadie. Todos perdemos. En las cifras del último paro de junio de 2022 tuvimos $1,115 millones en pérdidas, y no son solamente en temas de energía o petróleo como algunos lo quieren decir. La mayoría se concentra en comercio, en turismo, en industria, en agricultura, en ganadería, donde inclusive las poblaciones indígenas y los más necesitados son los que más sufren. Los que viven de la venta diaria, que no pueden ordeñar y vender su leche, que no pueden llevar sus productos al mercado porque son forzados en muchos casos por líderes, incluso amenazándolos con temas de agua que salen a marchar, se ven afectados, y la ciudadanía en su conjunto. Como bien mencionabas, también hay afectación a indicadores internacionales como el riesgo país, hay miedo de inversionistas que nos hacen daño a todos. Y por eso yo saludo que en este momento, en virtud de diálogos sostenidos y a pesar de cierta inconformidad y solicitudes ciudadanas legítimas, todas las organizaciones han sido claras en decir no hay paro, y ese es un mensaje que quiero transmitir a la ciudadanía. No hay paro, no hay anuncio de paro y no hay amenazas de paro en este momento, tampoco más allá de 2 o 3 trasnochados. Sin embargo, es importante que se entienda el valor de la democracia, de la paz, de la estabilidad. Y también quiero ser muy claro. Si bien es cierto, nosotros como gobierno nacional seguimos en los cumplimientos de los acuerdos, a pesar de que algunos se retiraron unilateralmente de las mesas. Seguimos con la mano extendida y todos los canales y líneas de diálogos abiertos. Seguimos cumpliendo e intensificando el trabajo en territorio y en obra pública. Eso no significa, bajo ningún concepto, que el gobierno nacional y el presidente de la República no tienen muy claro que su primera labor es hacer respetar el orden y la ley. Y quien crea que esta voluntad democrática que expresamos todos los funcionarios de gobierno se confunda con debilidad, se está equivocando, pues el presidente de la República y las fuerzas del orden harán su trabajo si alguno empieza a olvidarse el orden público y de la paz social como la primera necesidad de cumplimiento. Estamos absolutamente de acuerdo que es una tarea innegable del gobierno nacional hacer respetar la ley y el orden. El orden público no se puede perder por la intención de nadie. Y como como él se lo mencionaba y aparentemente compartimos criterio, el elevar la voz de la violencia en una representatividad de minorías, pues no es adecuado. Sin embargo, eso no descarta que la realidad social clama, suplica y demanda que el gobierno haga una mejor inversión, gestione mejor los problemas en los hospitales y los medicamentos, que se solucionen los problemas, por ejemplo, de la documentación de pasaportes en la ciudad de Guayaquil. Es decir, hay una serie de carencias y falencias que el gobierno debe mejorar. Eso no justifica de ninguna manera la violencia, pero ¿de qué manera el gobierno responde a estas solicitudes y este clamor popular por sentir una mejora? Clarísimo, clarísimo, lo escuchamos, lo entendemos, incluso el señor presidente de la República lo ha escuchado. Dos temas puntuales. Primero, se ha anunciado ya un aumento en la inversión social a $15,000 millones, que incluye sobre todo salud y educación. Les mencionaba la construcción de nuevos hospitales y la terminación de Manta y Pedernales de este año. Inicia la UCI, Quinindé y Santa Cruz. 370 millones exclusivamente para temas de medicinas.
también nuevas escuelas que se han construido y que se seguirán construyendo este año. El aumento en obra pública fue un presupuesto de 300 millones, originalmente se ha subido a 1.000 millones, donde la mayoría de estos nuevos 700 millones se va a dedicar a vialidad, que es una de las principales exigencias. También se ha exigido mayor trabajo en territorio y particularmente hablando de Guayas, espero estén viendo al gobernador, a Francesco Tabaqui, recorriendo de manera seguida hospitales e intensificando controles de seguridad, justamente para asegurarse que ese presupuesto que el presidente ha dispuesto se disponga para aumentar la disponibilidad de medicinas, se empiece a cumplir a cabalidad. Espero ustedes también lo empiecen a notar, es el compromiso del presidente de la República y la disposición que nos ha dado a todos los que estamos a cargo de la articulación y el cumplimiento a lo largo del territorio. Y particularmente hoy a las 4:30 de la tarde tengo una reunión con el director del Registro Civil, justamente para entender y trabajar en conjunto en soluciones concretas para cédulas y pasaportes. Mario, sé que tienes que salir a otra reunión. Bueno, yo quisiera hacerte un comentario y pregunta, pero la próxima vez un poco más extenso, porque la gente se queda con ganas de saber más. Con muchísimo gusto, Mira, siempre a las órdenes, y ustedes saben, incluso antes de este cargo ha sido un placer conversar en Radio Centro. Claro, ojo Mario, cuidado, no confundir el apoyo a la democracia con el apoyo al gobierno, ¿eh? Este gobierno está viviendo la democracia, según un oyente. Ahora, ¿de qué manera ha afectado la imagen del país este caso que ha tenido hasta ahora mucho ruido y pocas nueces? Gracias a Dios, la mayoría de los países entienden que existe politiquería y que mientras no exista un proceso legal vigente, no estamos en más que eso, un poco de vaivenes politiqueros. Sin duda, la votación del sábado generó algo de cuestionamiento, sin embargo, se ha podido ir aclarando que no es más que un tarimazo, porque al final validez jurídica no tiene, y que conforme pasen los días, se identificará con claridad que el señor presidente de la República no tiene nada que ver en estos hechos, y por lo tanto lo que se mantiene es una solidez democrática. De hecho, hemos tenido declaraciones, como ustedes podrán ver en prensa, de varios presidentes y organismos internacionales en apoyo a la democracia y al mandato de 4 años que le corresponde por votación popular de la mayoría al presidente Lasso. Mario, una última pregunta de mi parte. ¿Para cuándo el anuncio de temas relevantes para el país? Por ejemplo, Guayaquil. ¿Cuándo anuncian el quinto puente? ¿Cuándo se desarrolla, se presenta ya en serio el plan de construcción del quinto puente? La carretera Guayaquil-Machala, la carretera Guayaquil-Manabí, Manta-Puerto Viejo. Se ha hablado de la autopista Guayaquil-Quito, pero ¿cuándo ya concretamente eso? ¿Cuándo el tema de seguridad ya una lucha más radical? La policía hace lo que puede, está bien, el gobernador ayuda, es mucho más activo que los anteriores gobernadores que ha tenido en este gobierno, en este gobierno en la provincia del Guayas, pero se necesita más presencia. ¿Cuándo se comienzan a ver los resultados de esa reunión con Israel? Ahí vemos en videos que están secuestrando ahora a comerciantes, a gente, la secuestran. Ocho, disculpa que te interrumpa y insisto, con muchísimo gusto, regreso con más tiempo, tengo que salir pronto, sin embargo, gracias por esas menciones. El quinto puente, la carretera Guayaquil-Machala, la conexión de la costa con la sierra, está dentro de los planes de vialidad que el presidente decidió aumentar en presupuesto de esos 300 a 1.000 millones. No soy yo la persona adecuada en este momento para darte la fecha exacta, pero estoy convencido que pronto los voceros de cada una de las carteras de Estado, incluso el señor ministro de Gobierno, irá anunciando estos elementos y otros importantes, como por ejemplo la presentación del nuevo Código de Trabajo, la Ley de Aguas y muchas otras obras que están en camino y en proceso. Es parte del trabajo que estamos haciendo y la priorización que nos ha pedido el presidente. Disculpen, pero debo retirarme en este momento. Ok, Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad, la próxima un poquito más de tiempo porque se nos quedan algunas preguntas en el tintero. Gracias, Mario, un gusto.